Pues es un gusto que nos acompañe en este miércoles 26 de agosto, en entre semana, en el día de San Adrián, pues la carpeta roja aquí con la licenciada Fanny Guadalupe Gómez López, que tan amablemente miércoles a miércoles nos acompaña, y es sin duda una semana importantísima. Se iniciaron las clases, aunque virtuales, el ciclo escolar 2020-2021, pues con todos los problemas que conlleva el arranque de un ciclo escolar y esta situación atípica que tenga que ser desde casa, y donde incluso hubo pues cuestiones que lamentar, como lo de la secundaria de Calquiní, en que pues alguien les hackeó a la secundaria su transmisión y empezaron a transmitir cuestiones de adultos. Lamentable que esta situación se dé. Y bueno, se calienta más el ambiente. La desbandada en el PRI a una semana de la salida de Raúl Pozos Lanz, pues sigue igual la cuestión de Morena con el Laida sí, Laida va. En fin, y en el caso del COVID, pues también lamentable que en la segunda semana de semáforo amarillo se tengan alzas, aunque a nivel mundial y a nivel país las cifras se están actualizando, se están estabilizando. En Campeche, pues causa alarma que sigan los números de infectados al alza. Licenciada Farid. Así es, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y sí, como dices, Juan, efectivamente hay ahora sí que su sub y baja, ¿no? Porque efectivamente a nivel mundial se habla que el número de contagios ha bajado un 5%, y en el caso de las muertes hasta un 12%, o sea, en el general, ¿no? Sin embargo, pues en Campeche arrancamos ya nuestra segunda semana de semáforo amarillo, y pues los números, si bien no son tan alarmantes como en el mes de julio y parte de inicios de agosto, de todas maneras hay que seguir reforzando las medidas preventivas, porque pues como ayer dijo la Secretaría de Salud, pues aún los hospitales tienen una presión del número de personas que están hospitalizadas, ¿no? Y bueno, en el caso del estado de Campeche, pues ya llevamos 5.541 personas que han padecido la enfermedad y 738 decesos. Ayer, en el último corte de las últimas 24 horas, tuvimos 33 nuevos casos, 142 activos, 7 defunciones y 159 casos sospechosos. De los 142 activos, déjame decirte que la carga viral está concentrada en 4 municipios: en el municipio de Campeche, en el municipio de Carmen, en el municipio de Sechacán y en el municipio de Calquiní. Tenabo y Calakmul lo reportaban sin 0 casos, ¿no? Entonces, pues hay que seguir reforzando las medidas sanitarias. Y te voy a dar un ratito más que me llamó la atención. Pemex nada más reporta, obviamente, dice él, ¿no?, que dentro de toda su población derechohabiente que tiene, ¿no?, de trabajadores y jubilados y familias que dependen de esta actividad, que son más de 150,000 personas, 60,000 a nivel nacional han tenido la enfermedad. Y hay 20,003 han tenido la enfermedad y 431 hay activos y 300 defunciones. O sea, más de 20,000. Así es, las cifras siguen, aunque a la baja, alarman, sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud advierte que el mayor contagio y los rebrotes se están dando precisamente por gente joven de 20 a 30 años, que siguen siendo pues mayoría en la cuestión laboral y que de alguna manera son los que ya reactivaron esta nueva normalidad y son los que regresan y pues aunque no lo quieran llevan el virus a sus familias, a los adultos mayores y a los menores de edad que están siendo vulnerados en este aspecto. En cuanto a la cuestión del ciclo escolar, pues se insistió en que iba a ser virtual porque no estaban dadas las condiciones para que fuera presencial. Además, recuerden que ya la Secretaría de Educación y la propia Secretaría de Salud han sido muy enfáticos en señalar que solo van a regresar a las cuestiones presenciales cuando se tenga el semáforo verde. Esto es cuando ya prácticamente la epidemia esté realmente domada, los casos ya estén a la baja y de alguna manera ya sean esporádicos, como estaba sucediendo en algún momento en Nueva Zelanda, en que sin embargo debieron regresar otra vez al confinamiento porque tuvieron un rebrote. En este aspecto pues se habla de factores adversos como pudiera ser las cuestiones del clima. Recordemos que ya entraremos pronto a la cuestión otoñal e invernal,
y obviamente y tradicionalmente se tienen problemas de gripa, de influenza y demás que asociados a un poco cuidado o al nulo cuidado que se pueda tener de las cuestiones de sanidad, lleguen de nueva cuenta a rebrotes del COVID-19 y a los famosos covidengue, como por ejemplo se están dando. En este sentido, pues se calienta la situación porque algunos están tratando de tomar la pandemia como bandera política. En Estados Unidos se tiene el caso de las elecciones del próximo noviembre, en donde prácticamente se ha centrado ese discurso en la pandemia y en la cuestión económica. Por un lado, los demócratas acusando que el actual presidente que aspira a una reelección, Donald Trump, no ha sido capaz de controlarla con un manejo ineficiente, como ellos señalan, y del otro lado dicen que ellos tienen las cuestiones de experiencia. Incluso escuchamos a la primera dama en una locución desde la Casa Blanca decir que su esposo es quizás el más comprometido y el que pudiera llevar a cabo la implementación de la vacuna y de programas que lo frenen. Es sin duda el tema a abordarse. Aquí en México lo viviremos seguramente en octubre próximo en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, en donde ya estamos escuchando al Partido Acción Nacional y a los que son oposición tachar de ineficientes a la presidencia, a la Secretaría de Salud, al propio Hugo López-Gatell Ramírez, de que no ha sabido dar un manejo, y por el consiguiente ellos señalando que es la mejor. Al final del día hay que recordar que las autoridades han sido muy enfáticas en que ellos ya establecieron protocolos de sanidad, protocolos de limpieza de la nueva normalidad, e insisten en que la sana distancia, el lavado de manos y demás son los únicos que nos pueden garantizar, y se resume en una situación: usted es quien debe cuidarse, debe cuidar a sus seres queridos y debe cuidar a sus familias. Si te cuidas tú, los cuidas a todos, dice el eslogan, ¿verdad, licenciada? Así es, muy cierto. Y bueno, en la cuestión política, veo que usted como que sacó su bola de cristal y dijo que a Alito no le iba a estar yendo muy bien, y creo que se le está cumpliendo. Al rato nos tachan de detractores y demás. No se trata de eso, se trata de un análisis frío. Si algo le puedo reconocer a la licenciada Fanny Gómez es su rectitud al hablar de las situaciones, aunque su corazón, dicen algunos detractores, que es azul. Yo la he visto muy mesurada, muy consciente de lo que opina, se informa, se actualiza, y eso es muy bueno, licenciada. Eso tratamos, ¿no? Pero al fin y al cabo, como le digo, es solo una humilde opinión, ahora sí como diríamos, ¿no? Y efectivamente, Juan, yo creo que un duro golpe lo habíamos, ahora sí como dicen, podíamos tener la razón, pero la verdad los dos decíamos mucho de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, ¿no? Hablábamos de que veíamos que después de la salida de Raúl Pozos, que era un activo pues muy importante, pues iban a venir otra serie de renuncias, ¿no? Desbandada, aunque los priistas de corazón dicen que se van 1 o 2, pero recuerden que cuando Ramón Félix Santín Pech dijo que se iba un solo voto con Guillermo, pues fueron más de 70,000. A eso iba, de que decíamos que teníamos razón, porque decíamos que iban a haber una serie de renuncias, de desbandada o como le quieran llamar, y efectivamente el lunes pues llamó la atención ver hasta más de 40 priistas en una sola... De todos los calibres, desde dirigentes, militantes, o sea, en fin, una amalgama muy fuerte que sigue a Raúl Pozos con el hashtag de yo me voy con Raúl, o voy atrás de Raúl, o algo así de Raúl. Sin embargo... Sectores importantes, Juan, porque a eso iba también, de que habíamos dicho, ¿no? O lo que acabas de repetir ahorita, de que muchas veces dicen, bueno, es que se va uno, y vemos esta actitud en el Partido Revolucionario Institucional. Vemos que, primero que nada, están mutis todos, los de la dirigencia. La dirigencia guarda un silencio sepulcral, no han dicho nada. Y bueno, quisiera pensar que la estrategia es de que quieren minimizar, o sea, de que los que se fueron no pasa nada. No son hombres como, no sé, ¿qué quieres yo? Un Abelardo Carrillo Zavala o un algo así, ¿no? Sin embargo, creo que es un error el que no estén reconociendo que se están viendo activos importantes. Claro. ¿No? Porque sobre todo hemos visto gente de Champotón, o sea, líderes muy importantes de Champotón. Trinabo, de por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver a este señor Efraín, Tilo Fabre, Efraín Rivera, Campos Arismendi, ajá, que él estuvo en SDR, ¿no? Fue el dirigente de la Federación Agronómica de Campeche. Ajá, este señor Amaya, Carlos Bonfil, fue subsecretario, ¿no? Fue de CONAFE también, de o sea, CONAFE. pero me refiero a que son priistas que se daban la camiseta y que estuvieron en el partido ahí, ahora sí que de origen, desde jóvenes, y que están dejando militancias
de 30 a 50 años. Hay personas de 50 años de militancia que dicen con el dolor en mi corazón y de que toda mi vida he estado ahí, o sea, hoy me voy porque ya el PRI se alejó totalmente Sí. de las bases. Y el no reconocer que esta gente es importante, esta Un gente activo, es un la, activo importante. ajá, si bien no son las figuras de primera línea, son efectivamente es la base. O sea, están reconociendo que se olvidaron de las bases y eso es lo que les está ahora mermando. Así es, y además, fíjense, cuando se opina sobre esta situación, vemos, así como dicen que hay derechairos y hay pejechairos y demás, vemos a mucha gente tratando de minimizar estas salidas, diciendo de que se van 20 y que estaban en las nóminas de Raúl. Sin embargo, reconocer una situación. Cuando en las pasadas elecciones gubernamentales muchos panistas se fueron y dejaron a Rossinyol y se fueron a apoyar al PRI, pues ahí se elogiaba esas desbandadas, decían, aunque Yolanda Valladares lo minimizaba, en ese momento los que hoy critican esta desbandada la aplaudían. En fin, cada quien habla de la feria como le va en ella. Lo que sí es indudable es que, como bien dice la licenciada Fanny Gómez, si el PRI no reconoce que está fallando en la su militancia, pues ya puede ir empezando a despedirse, porque muchos a nivel nacional, muchos articulistas, muchos analistas, ya prácticamente dejan la contienda entre el Partido Acción Nacional y Morena, porque señalan acuerdos con el PRI y Morena, y sin embargo, en el argot local, en el argot político, en el argot periodístico, se está viendo a Eliseo Fernández como un plan B del propio dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, recordando que es muy amigo de él, que algunos le dicen que él prácticamente lo hizo regidor, le permitió llegar a la diputación sin tanta bronca por parte del PRI, que en ese entonces abanderaba a Cristina Canepa, y a la que muchos le anticipaban desde antes, aunque llegó una perfecta campaña, que iba a perder porque se estaba enfrentando al otro grupo que venía a hacerse del poder. Finalmente, son parte de las cuestiones de la picaresca política, no se descarta. En algún momento Laida Sansores dijo que la política es el arte de la negociación y quien no sabe negociar, pues no es político. Entonces, no se espanten si vemos a un Abraham Bagdadi levantándole la mano a Cristian Castro Bello o a Yolanda Valladares haciendo lo que está haciendo, golpeteando a Morena en un afán de que el PRI vuelva a resurgir, aunque ella luego se moleste. Esas vacas sagradas del panismo que solo sienten que su verdad es la única que debe valer. Al final, como siempre lo decimos, usted, amable audiencia, usted tendrá la razón, tendrá su voto, usted sopesará quién cumple, quién no cumple, quién es pose, quién nada más agarra el pico y la pala para hacer o simular que trabaja y luego se va a México a entregar documentos que nadie le recibe, pero que él dice que anda gestionando y que muchos de sus detractores señalan que solo se va de paseo con sus amigos. Piense, razone, al final, como siempre dijo alguien de la comunidad lésbica gay, que el voto roso pesaba y al final del día todos los votos pesan y el mexicano y el campechano lo saben. Sí, y también creo que tomar muy en cuenta que ahora también, pues también está votando mucho la gente por la persona. Así es, Entonces, independientemente de partidos, ya se está dando el voto diferenciado, el voto cruzado, y eso por consiguiente nos lleva a un tema como el de la guerra sucia. Hoy estamos con videoescándalos, no se extrañe usted que pronto empiezan a aparecer en el entorno local igual audios donde estén sobornando a reporteros, donde estén sobornando a políticos, tratando de comprar mucha criolina. Y bueno, llegamos aquí al espacio de la licenciada Fanny. ¿Qué nos tiene, licenciada? Pues hoy traigo, ahora sí que, para hacer limpieza de casa, esos que están muy activos en la limpieza de casa, pues tenemos desinfectante, por ejemplo, este es un poderoso desinfectante, la creolina, la usaba mucho la gente antigua, fíjate, la gente, ahora sí que las nuevas generaciones, a veces no sabemos qué es la creolina, pero pregunten a su abuelita, a su mamá, y verán que ahorita les dice que eso era, pero... La maravilla, ¿no? Efectivamente, porque lo utilizaban hasta para curar animales. Y para con la famosa polejía que le decían, ¿no? Efectivamente, para limpiar pisos, o sea, se puede trapear con ella, se puede limpiar terrazas, ¿cómo se llama? Hasta las mascotas, porque pues hace un efecto de que ayuda a prevenir la pulga y la garrapata, ahorita que hay mucho calor y que estamos en esa situación. La creolina es muy bueno para eso, la tenemos en 48 pesos. Tenemos también, por ejemplo, aquí el cloro. Aquí quiero hacer una aclaración. A veces el cloro, por ejemplo, nosotros lo tenemos en 15 pesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este es un cloro concentrado. Ya ves que a veces vienen amarillitos y es porque son cloros que ya están rebajados.
Estos son cloros concentrados, entonces usted lo echa y miren, efectivo Perfecto, ¿no? para desmanchar cualquier tipo de ropa. Así es, y bueno, paquetes, precios, ¿cómo andamos? Fíjese que de los municipios se han estado reportando mucho, licenciada. Sí, vamos a tener línea abierta y hoy sí, haciendo labor social, más que una cuestión comercial, haciendo la labor social, vamos a acercar el producto. Ya nos ofrecimos aquí con la licenciada Fanny, que cuando se levanten pedidos de algún municipio determinado, pues nos ofrecemos, Visión Sur, a apoyar en ese aspecto. Muchísimas gracias, yo les agradezco de verdad infinitamente el apoyo. Y sí, bendito sea Dios, a través de nuestras redes sociales ya están dándole la oportunidad de conocer los productos. Muchas gracias a todos los que nos están dando la confianza y de verdad no se van a arrepentir porque son productos directos de fábrica, les digo concentrados, que a lo mejor los precios son competitivos, pero a veces, les digo, hay personas que están muy, muy económicos, pero aguas. Ahorita más que nada, no compre usted nada más cantidad o precio barato. Asegúrese que el producto que está llevando a su casa es Le realmente garantice efectivo. lo que se ofrezca. Por ejemplo, claro. hay mucha gente que está desinfectando monedas, aguas con un cloro que no tiene la suficiente consistencia, fuerza, ¿no? para poder matar. Aquí se trata de apoyar a la economía local, pero además con productos de calidad y a precios competitivos. Recuerden que si reactivamos la economía local, pues prácticamente reactivamos y dinamizamos nuestra actividad comercial, que estamos en fase amarilla, en la segunda semana que, pues aunque se han estado tomando medidas, pues la verdad, usted sale a cualquier avenida de la ciudad de San Francisco de Campeche y de cualquier cabecera municipal y se encuentra, no estamos cumpliendo. No se está cumpliendo la cuestión de bajar la movilidad. Muchas personas que aún deberían de estar en aislamiento porque son gente propensa a contraer COVID por tener diabetes, hipertensos, en fin, por ser de grupos vulnerables, pues están saliendo. La mascarilla ya no la están usando. Increíble, que todavía haya gente que no use, o sea, que anden en las calles, los jóvenes sobre todo. Por eso creo que insiste la Organización Mundial de la Salud, que el sector joven es el que más se debe de cuidar porque son ahorita los principales transmisores. Y recordar, rebasamos ya en México los 64,000 fallecidos. Ahí se utiliza ya como bandera política. Sin embargo, recuerdo que a inicios de febrero, marzo, las proyecciones decían que si nos cuidábamos no íbamos a pasar de 6,000 decesos, pero que si descuidábamos iban a ser 20, 30 y se aventuraban hasta 120,000. Entonces, prácticamente estamos a la mitad y a lo mejor, ya como se va, a lo mejor se llega a los 90,000. Entonces, la insistencia es: cuídese. Nadie le va a venir a cuidar. Su familia, usted, si la quiere, debe ser el principal promotor de ese cuidado. Y aquí con estos productos a precios competitivos, que con el plus adicional de que se les está llevando a su casa, y en el caso de los municipios, si se levantan pedidos que de alguna manera meriten ser trasladados, pues Visión Sur se ofrece a ello. Y bueno, sigue la cuestión política. Aquí la desbandada del PRI también ya se refleja en Morena. Ahí los morenistas dicen que no necesitan del PRI para ganar. Hay que recordar una situación. En algún momento varios periodistas que, fíjese, critican todo en Campeche, pero no viven en Campeche, están en las comunidades de Mérida, usufructando apellidos y recursos, pero les da por criticar Campeche, que da miedo cuando los campechanos y la gente que, como en mi caso, no somos campechanos, pero ya tenemos más de 3 décadas avecindados acá y queremos al terruño como si fuera de nosotros, y aquí nacieron nuestros hijos, pues es obvio que no se le desea mal al Estado, porque si se le desea mal a un gobierno, se le está deseando mal a los campechanos, se le está deseando mal a la entidad, y no lo queremos. Al final del día, después de las elecciones, quien gane, pues gobierna para todos. En este sentido, pues sí, la verdad que causa escozor ver a gente criticando. La licenciada Fanny ha sido muy enfática en señalar en anteriores programas de que el gobernador Carlos Miguel Aiza González y su esposa están trabajando, y fíjese, viniendo de ella, que casi yo siempre le decía yo que parecía muy apática a los aspectos políticos y sociales, y hoy desde su punto de vista de óptica empresarial y de analista, pues lo ve en la frialdad, licenciada. Así es, hemos visto por ejemplo a la señora Victoria Damas, muy activa, o sea, ella no ha dejado de recorrer los municipios, ha estado entregando aparatos, despensas, o sea, también arriesgando su vida, porque como quiera que sea, pues también tiene mucho contacto con las personas, con todos los cuidados sanitarios, porque vamos con su careta, su gorra y todo.
pero ahí sigue activa y sigue el licenciado Carlos Miguel también recorriendo los municipios. Por ejemplo, también estuvo en Palizada, estuvo recorriendo, Candelaria también estuvo, ¿no? En Candelaria, toda la zona sur, siempre que hay algunas giras paralela a ella, la licenciada Dama Saiza también se encarga junto con las damas voluntarias y todo el sistema DIF a llevar apoyos desde la cuestión de mascarillas, desde la cuestión de sueros, cuestiones alimenticias, pollo, huevos y demás, que algunos dicen que es una cuestión electoral. No, yo creo que debemos de dejar a un lado toda la cuestión electoral y enfocarnos a pasar la pandemia lo mejor posible. Ya en el 2021 pues seremos adversarios, seremos críticos, seremos demás, pero hoy todos los campechanos debemos estar unidos para salir lo mejor librados, porque lo que menos se desea es que las familias sigan sufriendo ante la pérdida inevitable de alguien muy querido. Y déjame contarte una anécdota. Fíjate que ¿cómo se llama? Pues que somos campechanos y aquí todos nos conocemos, ¿verdad? Para bien o para mal. Exactamente. Déjame decirte que yo tengo un cariño muy especial por la primera dama del estado, por la señora Victoria Dama, porque en algún momento de mi vida trabajé con ella, fíjate. Ah, sí, había comentado que había sido su colaboradora. Te la quiero mucho, cuando me ve siempre me grita, ¡ay, hola! O sea, muy sencilla ella. Trabajé con ella en la delegación del ISSSTE. Así es, y tomando en consideración esa cercanía con el pueblo, el presidente López Obrador le puso los puntos sobre la I, como dicen, y en el caso de los expresidentes que se está dando el aspecto de crítica a raíz del escándalo de Brecht y de Lozoya, pues ya dijo que en su caso él no va a demandar a los expresidentes, ni a Salinas, ni a Vicente Fox, ni a Ernesto Zedillo, ni a Felipe Calderón, incluso a Enrique Peña Nieto, pero lo deja en el sentir popular. Y entonces vemos en las redes que ya hay llamadas a firmar precisamente por la cuestión de los expresidentes. Lo que sí cumplió el presidente López Obrador fue quitarles las pensiones tan onerosas que tenían los expresidentes, y hoy señala que en el aspecto de enjuiciarlos, pues que sea el voto popular, el voto mexicano el que decida. ¿Cómo ve usted, licenciado? Así es, bueno, pues esta denuncia que ha circulado a cuentagotas, porque ha estado a cuentagotas la denuncia de Emilio Lozoya, pues ahí contiene los nombres de Carlos Salinas de Gortari, de, ¿cómo se llama?, Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón como parte de las personas que estuvieron desviando recursos para las campañas y para todo lo que fue de Odebrecht, ¿verdad? Y efectivamente el presidente de la República pues dice que al parecer sería sobre una consulta popular, que sería junto con las elecciones del próximo año. Ahí sería la consulta, o sea que a la hora de ir a votar también estaríamos votando por si quieres o no enjuiciar al presidente, que sería de alguna manera lo más democrático, que fuera en una elección cuidada para que luego no se diga de que se manosea el asunto y de que las autoridades meten mano en este aspecto. Bueno, estamos prácticamente en el final del programa y en el final del mes. La próxima semana tendremos ya nueva actualización del semáforo amarillo. En el caso de Campeche, pues todo parece apuntar que seguiremos en el semáforo amarillo, aunque insisten a las autoridades que se está de alguna manera disminuyendo los casos del contagio. En Campeche llama la atención porque se está yendo a la alza en el aspecto de contagiados, pero hace una precisión el subdirector de Salud Pública, Manuel Julián Saldívar Báez, al señalar que a través del programa Esperanza, el famoso barrido que están haciendo en las comunidades, es como se está detectando estos casos. ¿Qué significa esta situación? Que si la autoridad de salud no saliera a buscar esos casos, pues prácticamente ya no lo sabría. Entonces se están dando pareciera contradictorio el asunto, pero hay un mayor número de casos porque se están detectando al ubicarse a alguien de riesgo o al ubicarse a alguien que esté infectado. La autoridad está yendo en una cuestión de brigadas de salud a inspeccionar las zonas de alrededores, y ahí es como están encontrando estos casos positivos, muchos de los cuales en ese barrido están siendo asintomáticos, que es lo peligroso de esta enfermedad, porque ellos pueden salir a contagiar aunque no tengan síntomas como fiebre, dolor de hueso, de garganta y demás. Ellos están transmitiendo, y lo peor que se está dando en casos de jóvenes, es decir, los jóvenes están siendo resistentes a la enfermedad, pero la están transmitiendo a las personas adultos mayores, a las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, y esto es lo que está incrementando la situación de vulnerabilidad y de muerte.
porque también, para nuestra desgracia, Campeche ocupa los primeros lugares en cuestiones de diabetes, sobrepeso y obesidad, y a nivel nacional México igual. Entonces, es una cuestión cultural, aquí no es una cuestión de culpa de los gobiernos. Si tuviéramos que decir de que por comer chatarra, por comer cuestiones así, bueno, pues yo no veo a ningún policía obligándote a que te compres una rica papita o algo así. Al final tiene que ser cultural, no puedes quitar esa cuestión de tradiciones de un golpe, pero nos insisten que esta pandemia nos debe de revalorar para querer, para cambiar, para cuidar a quienes más queramos. Así es, Juan. Y bueno, también ahora sí que cambiando de tema, ¿qué opinas acerca de todo esto que también se dio, pues lo del video escándalo también, ¿no? Bueno, los video escándalos, pero ahora las contrapartes, ¿no? De que también el hermano de López Obrador. López Obrador, que ya se ha insistido, incluso es un buen referente que el propio presidente diga que está dispuesto a que lo investiguen, porque generalmente nos tenían acostumbrados en los anteriores gobiernos a que el presidente era intocable, O sea, todos podían robar, todos podían hacer, pero no, el presidente jamás, ni siquiera con la mirada. Y hoy el presidente sale a decir, oiga, si me tienen que investigar, adelante, lo que les puedo decir es que eran aportaciones, y qué bueno que se esté transparentando. Ahora escucho en la radio, en algunas mesas de análisis, a prominentes panistas llamar usurpador al presidente López Obrador porque dicen que usurpó la presidencia con este tipo de situaciones, gente que en su momento fue acusada de fraude. Entonces son las cuestiones del surrealismo mexicano. Generando denuncias, cuando sus actores que están señalados, quién sabe dónde andan, que andan perdidos. Entonces, escucharemos las cosas más inverosímiles, así son los políticos. Por ahí hay una frase que dice que los artistas utilizan la mentira para llegar a la verdad o para decir las verdades, y los políticos las utilizan para callar la verdad. Sí, lo dijo el presidente, no movió un avispero y se iba esperando una respuesta. Es obvio que iba a haber repercusiones, es obvio que las va a haber de cara al 2021, cuando México enfrentará las elecciones más grandes de su historia, en donde se va a renovar prácticamente la mitad de las gubernaturas, el Congreso de la Unión, el que se encarga precisamente de aclarar y determinar los presupuestos, congresos locales y alcaldías, y para ello Coahuila e Hidalgo van a servir de experimento. Se está hablando de que pues esto no va a acabar hasta enero, febrero o marzo, entonces quiere decir que nos vamos a ver en pleno proceso electoral lidiando con cuestiones de pandemia, y aquí es donde pues muchos van a tener que, de los asesores, en lugar de estar insultando o tratando de defender lo indefendible, pues que mejor se apliquen y utilicen y diseñen estrategias que le permitan atraer a esos votantes que hoy paradójicamente los van a tener que ganar a través de las redes sociales, y estamos hablando de los millennials, de los centennials, de la generación X, que de alguna manera se vio obligado a utilizar las cuestiones digitales por cuestiones de trabajo, y que muchas veces eran apáticos, no querían ir ni siquiera a los mítines, no querían escuchar publicidad ni leer análisis, pero que hoy a través de las redes sociales pues invariablemente lo van a tener que escuchar, y vamos a llegar a la cuestión de que nos van a saturar. O sea, vamos a ver en Facebook, en Twitter y demás cientos y miles de spots de los diferentes partidos, y llegará un momento en que las propias redes sociales caigan en lo que en algún momento se le criticó a los medios tradicionales, de que le daban mayor énfasis a la propaganda y a la publicidad que a sus contenidos. Y entonces, pues aquí va a quedar uno, ¿no? También, ¿no? Porque parece que para llevar la comunicación, ojalá que no. Y por otro lado, también vimos esta semana muy activos el hashtag de es Laida. A ver, tú que eres muy cercano, ¿es Laida o no es Laida? Ya, dígame, Mónica. Sí, los grupos cercanos a Laida Sansores están cerrando filas en torno a la figura de la aún alcaldesa del Álvaro Obregón, de que muchos críticos señalan que no cumpliría las cuestiones de residencia y demás. Bueno, habría que recordarle que la propia Constitución señala que con el solo hecho de ser campechano de nacimiento y haber renunciado 45 días a un cargo público que se ostente desde las cuestiones de otra entidad, puedes contender sin problema. Y en Campeche eso no es una cuestión ajena, ya sucedió cuando el ingeniero Jorge Salomón Azar García vino a contender por la gobernatura. Él estaba de delegado de las ARPS en Chiapas y vino y cumplía. ¿Por qué? Porque la Constitución se lo permitía, era campechano, renunció un mes o 2 meses antes de lanzarse la convocatoria y cumplió sin mayor problema. Pero me encanta porque le estás dando vuelta y te dije, no, y finalmente las propias encuestas de Morena señalan que Laida Sansores sería prácticamente la que les daría un triunfo holgado, y recordar que en el 2015, cuando Laida contiende,
pues prácticamente no iban a ganar. Ellos estaban conscientes que antes tenían a una maquinaria en el PRI que estaba asentada al máximo, a un Peña Nieto crecido como presidente y que había regresado por sus fueros con muy buena aceptación, y entonces lo que necesitaban era reforzar la imagen y tener las cuestiones de tener la representación ante las autoridades del INE, la famosa el respaldo ciudadano para que pudieran tener prerrogativas. Lo logra a tal grado de que Campeche es de los que más votación tuvo Morena, pese a ser un partido incipiente, y luego se demuestra que se trabajaron, que su estructura funcionó, recordando que en el 2018 prácticamente barrieron en Campeche, ganando las 2 senadurías de mayoría, las 2 diputaciones, 2 alcaldías y casi la mitad del Congreso. Entonces es obvio que el siguiente paso para ellos es ganar la gubernatura y mayores alcaldías, y lo pueden lograr porque tienen ya estructura para ellos. Ahora la cuestión se está dando en que si Pozo va para allá y si no es Laida, entonces pero ya dejaron en claro que sí van con Laida. Eso te voy a decir, ya lo dejaron claro porque una de sus más cercanas colaboradoras pues es Maggie Duarte, que es amiga de siempre de Laida Sansores. Ella dijo, viene Raúl, pero viene a reforzar y no nos debería de extrañar, porque el propio presidente Obrador, siendo candidato, pues se rodeó de panistas, se rodeó de perredistas, se rodeó de priistas, que en algunos momentos no renunciaron, no lo hicieron público, lo apoyaron y luego fueron incluidos en el gobierno. Recordemos, el propio INSS estuvo a cargo de un exdirigente nacional del PAN, Tatiana era panista prominente, Manuel Espino exdirigente, del lado del PRI, pues Barclay y un sinfín de gente. Entonces, el propio presidente lo dijo, la cuestión es ser incluyente, ganar de manera holgada, que la gente se exprese y luego tener un gobierno de alguna manera de alianzas, que para algunos no está resultando bueno, para otros sí, porque el presidente está cumpliendo con la cuestión, y al final quien no le da resultados, pues simple y llanamente se está yendo, ni siquiera los están corriendo, ellos no se están yendo. No nos extrañemos que en Campeche sea esa situación, que el AIDA sea el factor de inclusión, que ellos ganen y al final del día tengamos un gobierno en que lo mismo veamos a perredistas, a morenistas, a priistas y a gente sin partido, que va a empujar ese proyecto y pudiera ser incluido, o incluso si no en la esfera estatal, en la esfera federal y en los municipios, porque hay que recordar que prácticamente se renueva los 13 municipios ya, incluyendo Ceiba Playa e incluyendo Cibalché, el Congreso, la Cámara de Diputados y la totalidad de las alcaldías con regidores, juntas y demás. Así es, pues esperemos que todo sea para beneficio de Campeche, que sean realmente personas que quieran el Estado y que quieran trabajar, ¿verdad? Eso es lo que más nos debe. Así es, eso es lo que debe importarnos, de que Campeche sea la prioridad, de que después de las elecciones, independientemente de quién gane, todos apostemos por Campeche. Hay que recordar, Yucatán ha gobernado 2 veces la oposición ya a nivel estatal y no se acaba el mundo, ¿eh? Ellos hacen buen gobierno, mal gobierno, la ciudadanía los valora, puede o no puede respaldarlo, de tal manera que incluso ha regresado al PRI. Recuerden a Ivonne Ortega Pacheco, que él recupera después de Patricio Laviada. Luego Ivonne vuelve a ganar el PRI con Rolando Cordera, y entonces Zapata Bello. Cordera es el artista, ¿no? Rolando Zapata Bello. Y obviamente después, cuando todo el mundo pensaba de que iba a seguir el PRI gobernando, pues no llega Jorge Carlos Ramírez Marín, que sería el candidato natural. Hay inconformidad entre las filas priistas y vuelve a ganar Acción Nacional. Entonces, la alternancia no nos debe de asustar, para bien o para mal, es bueno porque permite de alguna manera que la oposición que ya haya sido gobierno, pues sabe criticar, porque critica con conocimiento de causas. No lo estás haciendo bien porque yo sé que es tanto y puedes hacer eso. Entonces, es buena situación, de tal manera que en Estados Unidos eso le ha permitido desarrollarse económicamente, y cuando los norteamericanos sienten que el Partido Republicano no está cumpliendo, abrazan al demócrata. Cuando sienten que el demócrata no está cumpliendo, abrazan al republicano. Y esa sana competencia permite precisamente eso, de que lleguen gente que quiera gobernar y que quiera gobernar bien para que su partido pueda seguir adelante. Entonces, a eso debemos abonar, esa es la democracia. Lamento mucho que, por ejemplo, hoy figuras prominentes del PRD estén criticando lo que en el 97 aplaudían, o sea, son de memoria muy corta. Luego escuchas hablar pestes de López Obrador cuando en 3 campañas consecutivas era su Dios. Entonces es la doble moral, es la simulación. Muchas veces la deslealtad pues no es tal,
en el sentido de que sean leales, sino que son desleales por cuestiones personales, cuestiones económicas y muy pocas veces porque quieran abanderar realmente a su base. Finalmente, insistimos, usted tendrá la razón, independientemente de que le ofrezcan lo que le ofrezcan, al final usted, su pluma y su boleta pueden hacer que las cosas sigan igual o que mejor. Así es. Bueno, y pues te sigo... ¿Y qué tenemos ya para despedirnos? ¿Alguna promo, alguna cuestión? Oiga, esto no, el cloro no lo están solicitando los políticos para limpiarse. Para limpiarse. Pues aquí te traigo, mira, también lo que es el ácido muriático. Ese es el clásico ácido muriático. Y traigo, ahora sí que su hermanito, que es el sarricida. El sarricida, pues es un nuevo producto que es similar al ácido muriático. ¿Cuáles son las diferencias? Hablando de diferencias, en que el sarricida, por ejemplo, ya trae un olor menos o sea, no te lastima, menos dañino que ¿cómo se llama? Que el ácido muriático tradicional, y lo puedes manipular con la mano. El otro, pues hay que tener demasiada precaución. Pero el efecto de es, creo que hasta mejor el del sarricida. Oiga, licenciada, le vamos a comprometer algo. A raíz del uso que se está dando de la mayor demanda precisamente por la pandemia, mucha gente pregunta porque han combinado cosas, el cloro con el ácido, y de repente son bombas caseras y ya tenemos padecimientos de tal o cual situación, para que nos haga un artículo de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué es la sugerencia, cuál es la sugerencia, qué se debe evitar. Porque fíjese, todavía vemos en pleno siglo XXI que hay gente que los saca de su bote y los mete en frascos de mayonesa, de salsas y de hasta refrescos. Y bueno, uno puede entender un mayor, pero un menor que a lo mejor no sabe leer y agarra las cosas. De hecho, ahora sí que las fábricas, ¿no? Por el activo que tiene, no deberían de combinarse, porque de entrada te puedes restar su efectividad, ¿no? De entrada. Bueno, pero ya la comprometimos a que nos haga un articulito sobre eso, pensando siempre en su bienestar, pensando siempre en que lo mejor es que se cuide y que se cuide bien, porque mucha gente los quiere, su familia le espera, usted ama a su familia y seguramente su familia lo ama a usted. Pues nos vemos a la próxima, vamos a estar pendientes porque seguro eso de las desbandadas, que no son desbandadas, que nada más se van 2 o 3, bueno, pues se van 2 o 3, van a seguir y pues ahí estaremos cronicando y a ver si es cierto que el AIDA va. Así es. Nos vemos a la próxima.